Nos atraen las historias de aventura que retratan a un héroe. Ahora un héroe podría ser un rey que personifica un estado estable y justo. Habitualmente no es el protagonista en una narrativa de héroes. Una historia de héroe. Un héroe en una historia de héroe suele ser un aventurero, ¿verdad? Así que ves que, por ejemplo, en el Hobbit, ves que en el Rey León, porque el héroe del Rey León no es el padre Mustafa, el héroe del Rey León es Simba, quien es el hijo. El hijo es el héroe. Esa es una buena forma de pensar. Bueno, eso es muy típico en las representaciones literarias. El padre es necesario, pero el hijo es el héroe. Usted ve que esto se ecoea en la historia cristiana porque Cristo es el héroe del corpus bíblico, al menos desde la perspectiva cristiana. Ese es un elemento divino, el sol, y el elemento divino está asociado con la aventura. Bueno, entonces pasemos por eso. Tomemos una historia de aventura más prosaica. Ese sería el Hobbit, es un buen ejemplo. Todos conocen esa historia. Así que el Hobbit es este tipo de indescriptible para todos. No hay nada notable en él en cualquier sentido obvio. Ciertamente no es un mago. Él no es un elfo, no es magia. Es un principiante bastante decente. Eso es bueno, es una buena forma de conceptualizarlo. Vive en esta área circunscribida, ¿cierto? Así que tanto en El Señor de los Anillos como en el Hobbit, el Shire es como tu vecindario si solo estuviera lleno de gente ingenua. Y todas esas personas ingenuas saben que el ojo de Sauron se está reuniendo constantemente en la distancia. Esa es China, por lo que puedo decir que todo veo el ojo del estado tiránico. Eso está más allá del horizonte. El terrible dragón que tiene la capacidad de destruir todo lo que está acechando más allá de lo que realmente es apreciable. Y toda la gente común del Shire no quiere nada que ver con eso. Quieren tener sus vidas circunscribidas. Y puedes entender eso. Y una de las cosas que hace que el propio Hobbit, digamos, atractivo como personaje, es porque tiene ese poste hacia la domesticación tranquila. Y eso no es un vicio. Es simplemente un vicio cuando insistes en eso, especialmente cuando los tiempos no lo permiten. Correcto. Y en este momento es cuestionable, por ejemplo, si los tiempos lo permiten. Hasta ahora sí, pero no contaría con que continúe, no a menos que nos convirtamos en aventureros más asísidos. Entonces, ¿qué le pasa al Hobbit? Bueno, lo llamó un agente mágico. Es Gandalf en este caso, para tener una aventura. Ok, ¿qué significa eso? ¿Qué es un agente mágico? Un agente mágico es una de esas cosas que encuentras en tu vida que transforma tu objetivo, que transforma tu identidad. Para que puedas imaginar que tienes una identidad estable de vez en cuando, sabes quién eres. Pero entonces imagina eso. Bueno, justo, pero ¿qué hay de la posibilidad de un mayor desarrollo, verdad? Porque si eres realmente quien puedes ser, solo tú no solo serías lo que eres, sino que también estarías avanzando hacia algo más, ¿verdad? Y así que si tu personaje está completamente desarrollado, en los bordes exteriores de tu identidad, más allá de la mera madurez, no solo eres maduro y responsable, eres un agente que se está transformando en algo aún mejor. Y lo que pasa en tu vida es que hay ocurrencias mágicas que transforman tu objetivo. Y a veces esas son personas que conoces, que son mentores o que te inspiran de alguna manera. O a veces es la llamada de tu conciencia. Hay algo que te afecta profundamente y decides perseguir eso con determinación. A veces es alguien de quien te enamoras o una oportunidad que cae en tu regazo y que requiere que sacrifiques quién eres para poder dar el siguiente paso para convertirte en quien puedes ser. Y eso es lo que se retrata en la historia del Hobbit de manera mitológica, porque el Hobbit sale fuera de su zona de confort como Abraham en el Antiguo Testamento y tiene que desarrollar elementos de su personaje que él consideraba indeseables. Incluso el propio Hobbit tiene que convertirse en ladrón
para convertirse en héroe. ¿Y qué significa eso? Significa que nunca sabes cuándo necesitas integrar los lados más oscuros de tu personaje dentro de ti de una manera que no te aterren para dar el siguiente paso adelante. Sabes, si no tienes un poco de monstruo en ti y te topas con un monstruo, vas a perder sin duda. Así que necesitas tener algunos de los monstruos dentro de ti. Eso es lo que le pasa a Harry Potter, ¿verdad? Por eso es capaz de alcanzar la ascendencia sobre la de Voldemort. Tiene un pedazo del alma de Voldemort escondido dentro de él, ¿verdad? Puedes llamar a la parte de ti que tiene la capacidad de caos para protegerte a ti y a aquellos que amas cuando el caos llega a una amenaza. Pero eso tiene que desarrollarse, y eso es algo terrible moralmente, porque es fácil ser dedicado y estrecho y no permitir que esa capacidad se revele. Pero nunca sabes cuándo lo necesitarás, y definitivamente lo necesitarás cuando los dragones lleguen volando. Y así que, bueno, ¿por qué el dragón? Porque eso es lo que el Hobbit eventualmente tiene que enfrentar. Y esa es la historia más antigua de la humanidad, el enfrentamiento con el dragón. Literalmente la historia más antigua que tenemos es el Enuma Elish de Mesopotamia. Es la mítica historia del combate con el dragón. El héroe de Enuma Elish se enfrenta al dragón cósmico y hace el mundo de sus piezas, ¿verdad? Algo se eco en las historias del Antiguo Testamento, en la representación de Jehová como la fuerza que triunfó sobre el Leviatán. ¿Qué tiene el futuro para los negocios? Pregúntale a 9 expertos y obtendrá 10 respuestas. Mercado bajista del mercado alcista. Las tarifas subirán y las tarifas caerán. ¿Alguien puede inventar una bola de cristal? Hasta ahora, más de 38,000 empresas han encontrado una manera de probar sus operaciones con Oracle NetSuite, el ERP número 1 en la nube. Imagine que su contabilidad, gestión financiera, inventario y HR se integren perfectamente en una plataforma fluida. Eso es NetSuite. Con este sistema unificado de gestión empresarial, no solo manejas números, sino que también usas una poderosa herramienta que te brinda visibilidad y control para tomar decisiones informadas rápidamente. Es como tener un mapa en un laberinto de incertidumbres del mercado. Insights y pronósticos en tiempo real. Revisa, es como mirar hacia el futuro con datos actuables a su alcance. Y aquí está el cambio de juego. Cerrarás tus libros en unos pocos días, no semanas. Esto significa menos tiempo en papeleo y más tiempo para enfocarse en lo realmente importa. Lleva tu negocio al éxito. En la Cable Diaria nos sentimos orgullosos de trabajar con NetSuite porque están liderando las futuras operaciones de prueba de empresas globales. Si tu empresa gana millones, NetSuite se adapta a tus necesidades para ayudarte a responder a desafíos inmediatos y aprovechar oportunidades mayores. Hablando de oportunidades, descarga la guía de CFOs a Ian Machine Learning en netsuite.com/JBP. Descarga la guía gratis en netsuite.com/JBP. Eso es netsuite.com/JBP. Bien, entonces hay esta idea de combatir con, bueno, ¿qué es un dragón? Un dragón es un depredador. Depredador como tal, ¿verdad? Un dragón es un gato depredador, es un pájaro depredador, es un reptil depredador, es el fuego, que es su propia forma de depredador, porque el fuego es una amenaza primordial. Y así un dragón es una fusión de todo aterrador en una sola figura. Y el héroe que existe en el máximo borde de la identidad es la persona común que se lleva a cabo transformarse en un héroe que puede enfrentar al dragón y prevalecer. ¿Y qué significa prevalecer? Bueno, significa ganar el tesoro que el dragón guarda eternamente. Y ese es el siguiente nivel de identidad, esa historia de héroe en los bordes exteriores de, ¿qué dirías? Los alcances cósmicos de la identidad humana. Pero ese no es el límite más exterior. Y ves, a medida que te mueves más lejos o más arriba, recoge tu metáfora, vagas hacia un territorio cada vez más religioso de naturaleza. Y así que déjame exponer un nivel de identidad que incluso está más allá del héroe mitológico. Y la forma más fácil de hacerlo es usar la pasión cristiana como ejemplo. ¿Cuál es el depredador final? La muerte y el mal. Así que eso es lo que dirías que sería una abstracción de la idea de depredadores, ¿verdad?
Así que la muerte es el reloj en el vientre del cocodrilo, ¿verdad? Y la malevolución, bueno, el peor depredador es el depredador que no es simplemente un animal que tiene su próxima comida en mente, sino alguien o algo que quiere sacarte de la manera que te hace sufrir sin sentido, digamos. Así que hay la combinación de muerte y malvedad, es algo como el desafío final o el depredador final. Esto es como el rey de todos los dragones. Es una forma razonable de pensarlo, la muerte y la maldad en sí mismas. Por lo tanto, el héroe final es quien decide enfrentar voluntariamente las fuerzas últimas de destrucción. Y esa es la historia que está encapsulada en la pasión cristiana. ¿Por qué? Bueno, porque es una historia final. Es la historia de la exposición final a los más lejos alcances de la catástrofe mortal. Entonces tú puedes pensar racionalmente. No pido ninguna suspensión de la incredulidad aquí. Te estoy explicando cómo funciona esta historia de identidad. Así que es algo terrible morir. Esa es tragedia. Es peor morir joven. Es peor morir después de ser torturado cuando eres joven. Es peor morir si estás torturado. Si estás torturado por las manos de tu propia gente y te traicionan tu mejor amigo y tu propia gente elija torturarte. Incluso cuando pudieron haber elegido a alguien que conocían como un villano para sustituirte, aunque sabían que era un villano y sabían que eras bueno. Es más terrible enfrentar ese destino a manos de tu propia mafia, especialmente si detrás de ese destino hay un tirano extranjero que ocupa tu tierra bajo el imperio romano en la historia cristiana. Es peor sufrir todo eso siendo joven. Es peor que te pase cuando eres joven frente a la gente que te ama, especialmente a tu madre. Es peor cuando todo eso ocurre de la forma más injusta y tortuosa posible, como la crucifixión, para lo cual los romanos diseñaron ese castigo. Y eso no fue lo suficientemente malo, porque la crucifixión no fue suficiente para satisfacer la sed de sangre de la mafia. Entonces Cristo tuvo que soportar una descarga de sufrimientos antes de la crucifixión. Y nada de eso es lo suficientemente malo, porque la peor tragedia posible es todo eso. Pero no solo todo eso, todo lo que le infligió a la persona menos merecida posible, ¿verdad? Así que esa es una tragedia definitiva. Y eso aún es insuficiente. Así que estamos extendiéndonos hasta los límites de la identidad. Hay una tradición cristiana que después de que Cristo sea crucificado, porque todo eso no es suficiente, tiene que descender al infierno mismo. ¿Y qué implica eso? Significa que en los extremos de la identidad humana no solo se requiere enfrentar la catástrofe y la muerte, sino también confrontar la maldad plena. Y entonces el héroe final es la persona que puede hacerlo voluntariamente sin ser corrompido, mientras mantiene su objetivo ascendente. Esa es identidad. Todo eso es identidad, ¿verdad? Esa es la escalera de Jacob que se extiende desde la tierra hasta los cielos, ¿verdad? Que eso ubica a cada persona en los límites de una jerarquía celestial, con ese último gesto de sacrificio heroico en el pico. Bueno, ¿por qué? Bueno, la persona que se atreve al último ganará la recompensa final. Bueno, esto está representado en el texto del Evangelio, dice la resurrección. Eso se representa como la reconciliación de Dios y hombre, ¿cierto? Como la antítesis a la muerte y el mal.
Y es el caso que en el grado en que cada persona es capaz de asumir voluntariamente la carga de estar para sí misma y avanzar a pesar de esa catástrofe, la muerte es superada y el mal es derrotado. Y así que todo eso es verdad, y el colapso de esa verdad nos deja en una situación en la que nuestras identidades están en cuestión. Ahora, la alternativa a eso es algo terrible, porque la alternativa está llegando a entender lo que significa la identidad. Entender esto significa entender lo que acabo de describir. Es que esa es la carga que se pone a las personas que quieren llegar al fondo de lo que constituye identidad, ¿verdad? Es que estás llamado a mantener tu objetivo ascendente independientemente de la catástrofe de la vida. Y la promesa es que si haces eso voluntariamente, el espíritu del orden cósmico caminará contigo mientras lo haces, ¿verdad? Eso parece correcto porque sabemos psicológicamente que cada vez que tomas una decisión te vuelves más valiente y mejor. ¿Qué obstáculo te aterró y te detuvo en tu camino, verdad? Desarrollarás en más de lo que puedes ser al enfrentar constantemente las cosas que te desafían más profundamente. Y eso no tiene fin. Y en principio no hay fin a la cantidad de desarrollo que puede surgir como consecuencia de eso. Y esa es otra parte de la escalera de Jacob en espiral que conduce a los alcances incomprensibles del propio divino. Y entonces lo que tienes en eso es justo cuando te desvaneces en incomprensibilidad en el final material de las cosas, también te desvaneces en incomprensibilidad en el final trascendente de las cosas. Y que cuál es tu identidad es lo que puente la brecha entre la tierra y el cielo. Y realmente, y eso es lo que somos. Y eso es lo que necesitamos entender para arreglar las cosas. Y esa es una historia mucho mejor, que puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, con cualquiera que quieras, y al infierno con las consecuencias. Pero es una carga terrible. Es algo terrible darse cuenta de que esa aventura es tu responsabilidad moral. Y que si la aceptas, entonces arreglas el mundo. Y si la rechazas, entonces te destruirás a ti mismo y todo lo que te rodea. Y ahora estamos en un estado en el que necesitamos entender todo eso. Y no solo entenderlo, sino actuarlo con cada palabra, con cada gesto, ¿verdad? Con cada impulso, con cada fibra de nuestro ser, para que podamos llevar el orden que es bueno en el mundo. Y eso es una investigación sobre la identidad desde los primeros principios.